medios privados de Rosario, los recorriste casi todos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ahora la problemática y la situación de los medios hoy en la ciudad de Rosario? Mira, Un monopolio bastante importante, ¿no? siempre hacemos un paralelismo en este momento que tiene que ver con la década del 90 y esto. La década del 90 también hubo un desguace y una echada de periodistas de todos los medios. Estamos hablando de la década del menemismo específicamente. La diferencia con esto es que me parece que hay una concentración tremenda. Vos antes tenías una opción determinada, vos trabajabas en Canal 5, nosotros trabajamos en Canal 5, y si teníamos que putear a alguien, sabíamos a quién, por ejemplo. Claro. Lo teníamos a mano, o en LT8, en LT3, en LT2. Vos te imaginás que yo trabajé... O la familia Goyán del otro lado. Del otro lado estaba Goya. Pero que de última vos decías, eran de Rosario. Lo teníamos acá. Sabíamos hasta dónde vivían. Sí, sí. Ahora no sabemos. Puedes tener una oficina en Atlanta. ¿Qué sé yo? Como lo que antes era... O sea, Canal 5 dependía de Telefe, por ejemplo. Pero no dependía totalmente. Sí teníamos que sacar los noticieros de Telefe parte al aire, nos guiábamos mucho por el rating de ellos, o porque si estaba Susana Jiménez o no, pero no estábamos atados a esto. Y teníamos a alguien que era el dueño de Canal 5. Y Goyán estaba del otro lado y era el dueño de Canal 3. Ahora creo que hay una concentración que es tenebrosa, es muy difícil, es muy jodida. Estás trabajando en la capital y también estás trabajando para el mismo dueño que es de Canal 3, de LT2, de la FM Meridiano. Sí, y siguen las firmas. ¿Viste? El litoral de Santa Fe, ¿viste? Bueno, entonces yo creo que ahí el miedo, ya que estamos hablando así de los temores de los periodistas, de los comunicadores, es: si me echan de acá, no me da trabajo nadie. ¿A dónde voy a parar? Excepto tener estas cosas independientes, que medio que te obligan a esta cosa solitaria de... Está bien, los medios cambiaron, es otra forma de comunicar. Esto que estamos haciendo acá es otra forma de comunicar. Muy interesante, además. La autogestión, claro. La autogestión. Pero fíjate que esa autogestión tiene la paradoja de que va a lo individual, básicamente, porque vos tenés que sostenerte como sea y dejar de lado lo grupal. Que era lo que se apuntaba siempre con los medios de comunicación, de decir, bueno, vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de gente y que trabaje la mayor cantidad de gente. El primero que empezó con este tipo de trabajo, de tener varios medios, que yo trabajé también ahí, fue Urnequian en América. En América, vos entrabas a trabajar y te hacían trabajar una semana en América, una semana en El Cronista, una semana en Radio América, así. Entonces ibas rotando, nunca tenías estabilidad en ninguno de los medios donde estabas trabajando. Urnequian vende esto en el año 97-98. Vende el emporio de lo que era América, a través de José Luis Manzano y Vila, por 920 millones de dólares. Estamos hablando de paridad 1 a 1 con el dólar en ese momento. Y compra Aeropuerto 2000. Arma el Aeropuerto 2000. Bueno, América ahora... A mí me gustaría estar trabajando en América ahora porque estaría formando parte del gobierno. La mayoría de los funcionarios que están en este momento vienen del grupo. Sí, el presidente. Sí, por ejemplo. Y pasaron otros, qué sé yo, estuvo Rafael Bielsa también, que era jefe del presidente en ese momento. Llegó a ser una multipartidaria dentro claro, de... Es muy confuso, muy confuso todo. Muy confuso todo porque además no hay vías de comunicación. No sé cómo se pueden
Cuando vos tenés un referente, con lo que decíamos antes, vos sabías con quién tenías que hablar. En este momento descabezaron todo y vos no tenés ni siquiera a dónde ir a protestar. A vos te echaron y te echaron, pato. Bueno, lo lamento. Andá, qué sé yo, la peatonal, toca el saxo y vemos. Y el canal, por ejemplo, ¿es mexicano o no se sabe? No se sabe. No se sabe todavía. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Canal 5 ya dejó de ser Canal 5. Sí. Canal 3 todavía sigue teniendo algo, pero depende mucho de Canal 13 de Buenos Aires también. Bueno, siempre dependió mucho, pero con los Joyán mantenía una autonomía. Ahora ya no. Al haber un solo dueño se torna difícil. Claro. Sí. Encima, qué sé yo, desembarca Cadena 3 de Córdoba. El panorama de medios en Rosario está difícil. Está complicado. Está bien, han saltado muchas FM nuevas. ¿Cómo ves las FM? Porque en un momento fue un lugar donde se podía construir alternativas, ¿no?, a los medios masivos, pero... Yo sigo sosteniendo que hay alternativas, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Radiofónica es una alternativa, Radio Boeing es una alternativa. Hay que buscar también. Hay que buscar. Digo, no quedarse. Lo que pasa es que uno está acostumbrado, está reseteado como para decir, bueno, voy a buscar la información en tal lugar, en NT8, en NT2. Bueno, el NT3 está bastante caída además, pero bueno. Pero yo creo que hay posibilidades con las FM también. El otro día estaba mirando un estudio de cómo, según las franjas etarias, si se escuchaba radio o no se escuchaba radio. Se escucha mucha radio online. Uh-huh. Obviamente ya no es la radio de que vos prendías en tu casa y tomabas mate. Online vas en el auto, vas con el celular y vas escuchando. O sea, la comunicación se amplió. Eso no quiere decir que sea mejor. Porque yo digo que se amplió mucho. Yo me acuerdo cuando estábamos en la facultad discutíamos si era McLuhan o Matelar. McLuhan que hablaba de la aldea global y Matelar que nos decía cómo leer el Pato Donald. Bueno, ganó Milei con la aldea global. Totalmente. No, es que en los medios en general la idea de McLuhan, y eso hay que reconocerlo, era un visionario, vio debajo del agua, digo, de cómo vio el mundo interconectado. Totalmente, sin fronteras. Lo vio, o sea, creo que hay que buscar algunos reportajes, no hace tanto en el encuentro, había un periodista español que hacía notas, de hecho nota Borges y un montón de gente, hacía una nota a McLuhan muy interesante, hablando de estos temas. McLuhan lo han traído nuevamente a la palestra con estos temas. Pero digo, volviendo al tema de Rosario, yo creo que hay que buscar. No tenemos que dejarnos llevar por la corriente de que todo ya fue. Hay que pelearla. Me parece que la radio FM tiene una importancia importante. El streaming tiene una importancia. Una potencia. Fundamental. Tiene una potencia. En este momento para llegar a donde queremos llegar. Después uno se pone objetivo de decir, bueno, ¿qué queremos hacer? Es como cuando vos te parás, o yo como docente me paraba y decía, bueno, ¿qué quieren hacer, chicos? Eso te iba a preguntar, vos como docente, que fuiste docente de generaciones que querían o que imaginaban que egresaban para tener un trabajo en un medio clásico, ¿no? Uh-huh. En la televisión, en un canal abierto, en un diario, en una radio, AM, donde había programas periodísticos, pero hoy, digamos, las nuevas generaciones que estudian comunicación social, periodismo, ¿se imaginan trabajando en medios clásicos o se imaginan con otros recorridos, ¿no? Se imaginan con otros recorridos, pero aún siguen apostando a querer trabajar, ser la cara de Canal 3, de Canal 5, de los cables, siguen en el ideario. En el imaginario sigue. Ten en cuenta de que, qué sé yo, no quiero hablar de porcentajes porque seguramente me equivoco, pero hay un gran porcentaje de estudiantes de comunicación, de periodismo que vienen de los pueblos. Uh-huh. Y eso está muy instalado. Y el hecho de que vos salgas al aire, en un canal de aire, por ejemplo, ya sea Canal 3, Canal 5 o los cables,
te da una chapa importante. Sí, incluso para ser candidato o candidata, hasta ese punto queda Sí, yo te digo que el consejo está Claro, tomado. claro. Pueden hacer un programa tranquilamente ahí. Claro. El ese problema de es el tema. cartel, ¿no? Claro. En mi cabeza. Ahí jodido. vamos a tener un problema de ego ahí. Pero Sí, bueno, el tema es cómo las generaciones más jóvenes ven una posibilidad de construir una carrera como periodistas, comunicadores, porque los que ponen la cara en los noticieros siempre son muy poquitos. Son muy poquitos. El tema es cómo vos construís una voz propia, una opinión, una producción, en qué espacios hoy podés construir eso. Me parece que lo que vos traes de todavía las radios siguen siendo un lugar, quizá porque también hay un margen de libertad un poco mayor al poder armar programas distintos. Es como decir, donde hay un margen de producción y de libertad para construir un espacio de comunicación, un espacio periodístico, y ver todavía esos márgenes, no como cerrar todo porque, bueno, solamente hay Twitter o solamente hay redes que son muy individuales, ¿no? Que es un mundo también individual. sí, totalmente. Pero además, yo como docente en este caso, siempre remarcaba que las redes son fantásticas. Digo, han ampliado los niveles de comunicación y de entendimiento de la gente, de conocimiento muchísimo, pero también son muy engañosas. Y dabas, por ejemplo, los ejemplos de Twitter. Vos en Twitter tenés títulos, y trataba de decirle, bueno, muchachos, está bien, guíense, muchachos y muchachas, guíense por los títulos, pero vayan de dónde viene, porque si no también este tema de las fake, que es una palabra que no me gusta, ya que hablamos también ahora que sacamos el INADI, sacamos el lenguaje inclusivo, sin embargo seguimos hablando con palabras en inglés constantemente. Sí, hay que aprender a ser periodista con las redes como problema. Eso es un... Porque es un problema en la solución, además. Las redes son importantes, vos no podés prescindir, la pantalla ha copado absolutamente todo. Esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, yo creo que Pergolini en su momento fue un adelantado, de meter una cámara dentro de un estudio de radio. La vio venir también, Pergolini. Podemos tener un montón de críticas con Pergolini, pero digo... Sí, pero el formato, el uso de la tecnología, siempre, todo totalmente, eso. Siempre fue ahí, estuvo ahí. Yo las últimas generaciones de alumnos lo que me preocupaba era la falta de entendimiento, o sea, la falta de lectura. No digo que no lean, sí, leen, seguro que leen, pero vos no podés tener todo en la pantalla simplemente. O si querés tenerlo para la pantalla, bueno, buscar los libros también en internet si querés. Se le dificulta la comprensión, y te das cuenta cuando tienen que exponer la falta de lenguaje, la falta de palabras. Ahí notas un bache que creo que es un bache que afecta a toda la educación también. O sea, que reivindicás la carrera de comunicación social todavía. Totalmente. Yo reivindico la carrera porque me parece que hay excelentes profesores, además. Han salido, qué sé yo, en el momento que nosotros empezamos a trabajar en la radio, cuando yo empecé a trabajar, te imaginas, en 84, eran muy pocos los egresados de comunicación. La mayoría eran periodistas de oficio. Había correctores en los diarios. En Pato Mauro fue un emblema de los correctores, por ejemplo. Bueno, ahora no sé, pero debe ser el 80%, el 90% de los que trabajan en los medios de comunicación son egresados, ya sea de la facultad, muchísimos, y de las carreras terciarias. Que las carreras terciarias lo que tienen es que el problema, yo que he trabajado en las carreras terciarias, es que te dan la práctica, sí, pero no te dan la teoría. Y muchos, yo siempre he tratado de convencerlos de que sigan en la facultad, que hagan el postítulo, que le iba a abrir la cabeza con un montón de cosas. Porque si no se quedan, bueno... Claro, te imaginas que con un celular hace absolutamente todo. Que también yo le criticaba eso diciéndole, ojo, con el celular está todo bien, pero ahora con el celular
lo hacés todos vos. Entonces ya hay dos personas que se quedaron sin trabajo. ¿Eh? El camarógrafo se quedó sin laburo, ¿viste? El productor se quedó sin laburo, todo lo hacés vos simplemente con el aparato. El tema es quién piensa. Claro. Ese es el tema. ¿Quién Claro. piensa? Aprender a pensar no lo hace el teléfono. Es muy difícil. Cuando vos te pones a charlar con los pibes, entran, tenés que engancharlo, ¿no? Ujú. También vos tenés que bajarte a su mundo, que no es fácil, ¿eh? O sea, nosotros yo soy un veterano, entraba por otro lado, entraba por la experiencia, Claro. ¿eh? Pero digo, profesores más jóvenes les cuesta más, que manejan el mismo idioma y tratan de convencerlos de que no, de que bueno, está bien el celular, pero no hagamos todo con el celular, tratemos de pensar un poco, tengamos ideas propias, robemos, sí, siempre. Los periodistas nos hemos acostumbrado a robar de todos lados para hacer nuestro laburo. Robar en el buen sentido, digo, yo copio a tal porque me gustó cómo piensa esta persona, qué sé yo. Pero también hay que verlos, digo, nosotros estábamos acostumbrados a tener referentes que nos enseñaban cómo comunicar, qué significaba, de dónde venía el mensaje, cómo era el mensaje, cómo decodificarlo y todo lo demás. Los chicos no lo tienen eso ahora. La facultad sigue siendo el lugar donde se aprende eso. La escuela terciaria no. La escuela terciaria, una cuestión de, son privadas obviamente, y lo que te enseñan es la práctica, lo cual está bien. En la facultad la falla que tiene es que por ahí tiene o tenía muy poca práctica. Sí, Bueno, siempre hubo que complementar. siempre hubo que complementar, exactamente, qué sé yo. Por ahí el ISEP 18 es provincial, que es gratuito también, ha formado una banda de gente también, de muchachos que están trabajando. Si mal no recuerdo, Reinaldo Siete Casas salió de ahí también, por ejemplo. Acá tenemos un profesor, Johnny, que está en los controles. Bueno, digo, son importantes, digo. Lo que pasa es que son carreras muy, muy pesadas, qué sé yo. Locución en liceo es una carrera pesadísima. Pero bueno, es otra forma. También el ISEP se ha nutrido de profesores de comunicación social. Muchos de los profesores que estaban en comunicación han dado clase en el ISEP 18. Y debe haber algún otro, creo que está el ISEP 11 también, que es público y gratuito. Después los otros son todos privados. Apuntan para otro lado. Para otro lado, claro. Bueno, estamos aquí en Siga Siga, en Plataforma de Pensamiento Latinoamericano, charlando con Jorge Ramírez, periodista de la ciudad. Bueno, te agradecemos mucho esta conversación y seguramente vamos a volver a encontrarnos viendo cómo nos va sorprendiendo esta realidad, también porque nos sorprende la resistencia de los trabajadores y trabajadoras de Telam, porque acompañamos la lucha de todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional en todo el país para defender algo que ha costado décadas de construcción democrática, que ha comunicado, unido distintas partes del país y que, bueno, son construcciones democráticas que vamos a defender y acompañar estas luchas. Sí, por supuesto, creo que no hay que dejarlo de lado, por ahí se pierden. Es muy difícil hablar en este momento porque estamos muy en caliente y no sabemos qué va a pasar mañana. Cualquier cosa que nosotros podamos charlar hoy. Pero no va a renunciar Milei, así que eso lo sabemos. Yo estoy seguro que no. Así que nos tenemos que organizar. Pero digo, tenemos que tratar de pensar ese contrarrelato que tenemos que tener en cuenta para hacer frente a esto. No como si fuera una guerra, pero digo, bueno, hay un relato de aquel lado, bueno, de este lado también. Con los trabajadores tenemos que tener un relato, una batalla, digo, contra eso que se nos viene encima y que nos está costando la salud, el trabajo, la situación social, bueno, todo lo que ya sabemos, absolutamente todo lo que estamos acá adentro. Les agradezco mucho que me hayan invitado. No, gracias Bueno, a vos. gracias. Gracias a vos, Jorge.